Buenas compañeros, y sí, digo compañeros porque ya está, ya habéis acabado, ya habéis terminado el MIR y ahora creo que queda para mí la parte más importante o la parte más difícil, que es elegir la especialidad, elegir dónde la quieres hacer, qué es lo que quieres hacer y a qué quieres dedicarte el resto de tu futuro, aunque no siempre es permanente. ¿Vale? Yo soy Francisco Alberola, soy adjunto de neurología en el Hospital Vinalopó y os voy a contar un poquito cuál es la mejor especialidad del mundo, que es neurología, y voy a contaros un poquito eso, pues generalidades sobre la especialidad, qué áreas cubrimos los neurólogos, todo el tema de la formación de la residencia, el perfil que tiene el especialista, las plazas que se han ido convocando en el MIR y con qué números se han ido escogiendo estas plazas, ¿vale? Como sabéis, bueno, la denominación oficial es neurología y dura 4 años, aunque es verdad que se quedan esos 4 años muy cortos para todo lo amplia que es la neurología. ¿Vale? Y lo que se está ahora la Sociedad Española de Neurología pretende hacer es intentar conseguir que sea como, por ejemplo, cardiología, UCI u otras de las especialidades médicas que se convierta en 5 años. ¿Vale? Se accede a través de medicina, el grado de medicina y a través de la oferta MIR. Como sabéis, la neurología es la especialidad médica que estudia la estructura, la función y el desarrollo de los sistemas nerviosos, tanto central como neuromuscular, en estado normal y patológico. ¿Vale? O sea que abarca desde el cerebro, la médula espinal, todos los nervios periféricos y la unión con el músculo. O sea que abarcamos prácticamente todo el cuerpo. ¿Qué hacen atractiva a esta especialidad? Hay una patología muy variada, desde, como he dicho, desde problemas del sistema nervioso central puramente como sistema nervioso periférico, ¿vale? Patologías más neuropsiquiátricas, neurooftalmológicas, neurootológicas, etcétera. Y es verdad que en los últimos años se han producido unos grandes avances en esta especialidad. Hay un aumento tanto de técnicas como de pruebas funcionales, pruebas de imagen, etcétera, nuevos tratamientos, ¿vale? Es verdad que estas enfermedades son muy complejas, ¿vale? Y tienen una base patológica compleja que es muy bonita de estudiar y de comprender, ¿vale? También es verdad que tiene un amplio campo de investigación y es como, a mí me gusta llamarlo como un libro en blanco que está por escribir y que estamos todos los neurólogos día a día escribiendo un poquito más de ese libro. Y es verdad que, como he dicho antes, hay una revolución en todos los métodos diagnósticos, tanto de técnicas de imagen como en nuevos marcadores biológicos, etc. ¿Y cómo es un día normal de trabajo? Pues normalmente el horario de un neurólogo, como el resto de especialistas y el resto de médicos, suele ser de 8 a 3, más las guardias de especialidad o guardias generales. Y normalmente solemos empezar la mañana con una sesión clínica, ¿vale? En la sesión clínica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el pase de la guardia, contar un poquito qué es lo que hemos ingresado, todos los pacientes que hemos visto en urgencias, por si hay alguno un poquito más difícil, y sobre todo los que hemos ingresado. ¿Vale? También haremos sesiones teóricas sobre casos, sobre patologías, nuevas cosas que hayan salido, sesiones sobre casos relevantes que tenemos en el servicio, sesiones de imágenes con los radiólogos para ver un poquito la correlación clínico-radiológica. Luego también tendremos sesiones generales en colaboración con otros servicios, ¿vale? Luego unas sesiones que se llaman webinar, que es un especialista de otro centro que se conecta y hace una sesión telemática con otros centros, ¿vale? Y luego tenemos también participación en comités, como en el comité de neurooncología, neuroradiología, etcétera. Y luego, pues sobre todo nuestra actividad se desarrolla en el hospital, ¿vale? Tanto en la planta de neurología como en la consulta de neurología y en la urgencia. La planta de neurología es donde están todos los pacientes con patología aguda o empeoramientos bruscos o que necesitan ajustes de medicación, etcétera, de pacientes complejos o para diagnóstico de los mismos. Y luego también tenemos la consulta de neurología, que tanto cubre la neurología general, o nivel 1, como se llama en algunos centros, y también las consultas monográficas en las que solo se ve una determinada patología, como por ejemplo de Alzheimer, la esclerosis múltiple, trastornos del movimiento, epilepsia, etc. Y luego tenemos pues, la figura que lleva el busca de neurología para atender todas las urgencias, que la urgencia vital más importante dentro de la neurología es el código ictus, ¿vale? Normalmente el busca o las urgencias neurológicas lo ve uno de los que suele estar en planta, porque en consulta no puedes dejar ahí al paciente e irte una hora a ver un código ictus, ¿vale? Y retrasarte toda la consulta. ¿Dónde podemos ampliar la información sobre todo esto? Pues para empezar, en el BOE está todo muy bien explicado sobre la residencia, el periodo de formación, todas las rotaciones que hay que hacer y todos los objetivos docentes a cumplir durante la residencia.
pero también lo tenéis tanto en la Sociedad Española de Neurología, ¿vale? Que se acaba de renovar la página web, y en la Academia Americana de Neurología también tenéis mucha información, ¿vale? Podéis acceder a cualquiera de las tres cosas, ahí tenéis los enlaces. Y luego vamos a definir un poquito lo que es la especialidad, lo que es la neurología y los campos de acción sobre los que actuamos los neurólogos, ¿vale? Es verdad que es una de las especialidades médicas que más ha evolucionado en las últimas décadas, por encima de otras especialidades como, por ejemplo, cardiología, etcétera. ¿Vale? Este progreso en las neurociencias básicas y las clínicas nos lleva a una mejor comprensión de tanto la anatomía como la fisiología del sistema nervioso y las causas y los mecanismos de estas enfermedades neurológicas, pudiendo desarrollar nuevas técnicas o posibilidades terapéuticas para estos pacientes. ¿Vale? Por eso han salido nuevos fármacos, sobre todo tratamientos monoclonales para muchas enfermedades, tanto para la múltiple, para el Parkinson, nuevos tratamientos, incluso para la migraña, que era como un poquito la gran olvidada. ¿Vale? Hay muchos tratamientos agudos dentro de esta especialidad, pero sobre todo es muy bonito porque tenemos muchos pacientes crónicos en los que no hay un tratamiento específico para estas patologías, pero nos dedicamos a acompañar al paciente durante toda la enfermedad e intentar siempre ofrecerle un nivel de calidad de vida aceptable o por encima de lo que las expectativas de la enfermedad pueden ofrecer, ¿vale? Y siempre estamos al lado del paciente acompañándolo durante la enfermedad. Por lo tanto, tenemos mucho contacto con el paciente y con la familia. Y también es verdad que tenemos mucho contacto con el resto de especialidades médicas, tanto con cardiología, con nefrología, endocrino, neumo, medicina interna, oftalmo, otorrino, oncología y neurofisio. ¿Vale? O sea que por lo menos tenemos una especialidad muy dinámica que nos permite estar en contacto con un montón de especialistas y de otros médicos que nos ayudarán tanto con nuestros pacientes y nosotros les ayudaremos a ellos con los suyos. Entonces, nos ocupamos sobre todo de forma integral de la asistencia médica del enfermo neurológico, ¿vale? También de la docencia en materias que afectan al sistema nervioso y también de la investigación, tanto básica, ¿vale?, como de la aplicación clínica dentro del campo de las neurociencias. Nuestras áreas. Tenemos un montón de áreas dentro de neurología, un montón de patologías y un montón de cajoncitos llenos de pacientes. Tenemos desde la patología cerebrovascular, pasando por la epilepsia, las enfermedades desmielizantes tipo la esclerosis múltiple, ¿vale? He repetido la epilepsia, pues me ha parecido importante. Las cefaleas y algias faciales, con los nuevos tratamientos que hay, los bloqueos faciales, etc. La neurooftalmología, enfermedades neuromusculares como la ELA, trastornos del movimiento como la enfermedad del Parkinson, neurooncología, enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, neurootología, patologías infecciosas del sistema nervioso central, los trastornos del sueño también los llevamos nosotros, otros trastornos metabólicos que afectan al sistema nervioso central y complicaciones neurológicas de otras enfermedades sistémicas. ¿En qué pruebas específicas nos basamos? Pues la punción lumbar es nuestra técnica más específica nuestra. Luego, valoración de TAC craneal, angioTAC, TAC perfusión, la resonancia encefálica, ¿vale? Las nuevas técnicas de PEC-TAC, como por ejemplo el 18-FDG, las del amiloide, la placa de amiloide, para valoración, por ejemplo, de demencias, también para el Parkinson, para valorar la vía dopaminérgica, las arteriografías dentro del código ictus, sobre todo en valoración vascular, nuestras técnicas de Doppler, que hacemos Doppler carotidio, hacemos Doppler transcraneal para la valoración tanto del parénquima cerebral como del sistema arterial intracraneal. Aparte también hacemos estudio de órbitas, ¿vale?, del nervio óptico, papila óptica, etc. Y hacemos también estudio de las arterias temporales en la arteritis de la temporal. Otras pruebas que podemos valorar sería la electromiografía, ¿vale?, para la patología del sistema nervioso periférico, el electroencefalograma dentro de la epilepsia, los potenciales evocados, por ejemplo, en neuritis ópticas, pues los potenciales visuales, en alteraciones de los cordones posteriores de la médula, pues los potenciales somatosensoriales. Aquí también realizamos el fondo de ojo para ver si hay un edema de papila o una papilitis, ¿vale? Dentro del área docente y el área investigadora, pues tenemos tanto sesiones clínicas como cursos y reuniones formativos específicos, tanto oficiales por la SEN u otras academias, o los propios de la farmacoindustria. Tenemos nuestros congresos nacionales y también tenemos congresos internacionales, tanto el mundial como el europeo, y podemos hacer pues presentaciones de pósters en estos congresos y comunicaciones, y la participación en líneas de investigación,
¿vale? También la publicación en revistas científicas y luego también podemos acceder a la titulación del máster y el doctorado, ¿vale? Para el doctorado, sobre todo, recomendaría intentar ver desde R1, R2, cuál es el área que más os gusta y cuál está motivada y meteros en una línea de investigación propia del servicio e ir cogiendo ideas. Y cuando tengáis una cierta idea sobre qué lo queréis hacer y tenerlo un poquito estructurado, ya matricularos del doctorado, porque luego si no es como un poquito más follón porque perdéis tiempo en esa parte. Respecto a la formación y las rotaciones dentro de neurología, pues tenemos, como he dicho antes, 4 años de residencia y se quedan bastante cortos, ¿vale? Sobre todo el primer año de residencia lo vamos a hacer en unas especialidades que están relacionadas con la especialidad o que nos van a ayudar dentro de nuestra clínica práctica diaria, como por ejemplo la medicina interna para el manejo del paciente ingresado, porque es verdad que estarán luego a nuestro cargo y esos pacientes pues tienen unas complicaciones como infecciones u otras patologías que habremos aprendido un poquito el manejo desde la rotación de medicina interna. Luego pasaremos por cardiología, porque es verdad que la patología cardíaca, sobre todo las arritmias y otras patologías, son muy embolígenas y pueden producirnos los ictus. Patología infecciosa para las infecciones del sistema nervioso central. Tenemos mucha relación y mucho paciente a caballo entre neurología y psiquiatría, entonces un manejo del paciente psiquiátrico nos va a venir muy bien. Por ejemplo, en endocrino, para control de factores de riesgo cardiovascular, y luego la formación en urgencias para nuestras guardias de urgencias, que sobre todo se hacen en el primer año. Las guardias. Las guardias son obligatorias en todos los residentes, la verdad, salvo que haya alguna patología que justifique el no hacerlas, pero siempre hay que hacer guardias. El primer año se hacen de urgencias generales, en puerta de urgencias, y luego es verdad que según el BOE hay que hacer guardias de psiquiatría y yo durante mi residencia, en los meses que roté en psiquiatría, hacíamos guardias de psiquiatría, ¿vale? Las guardias pues de 24 o 17 horas y se libran por lo general al día siguiente y eso solo durante el primer año. Y es verdad que durante el primer año hay que intentar pues, participar en las sesiones tanto del servicio donde se está rotando. En cada servicio muchas veces os proponen hacer sesiones que os van a venir muy bien porque vais a intentar relacionar el servicio donde estéis con vuestra especialidad, con neurología, ¿vale? Y luego también intentar pues, participar en sesiones generales del hospital. Durante el segundo año de residencia es verdad que sobre todo la rotación, prácticamente el 100% o el 90%, es la rotación en la planta de neurología, donde vemos a los pacientes con patología aguda, ¿vale? Patología neurológica aguda. Por ejemplo, la patología isquémica o hemorrágica, ¿vale? El primer brote o algún brote severo de esclerosis múltiple, pacientes epilépticos con difícil manejo o epilépticos de reciente diagnóstico, infecciones del sistema nervioso central, pacientes con enfermedad de Parkinson que están complicados o que no consiguen un buen control óptimo de la medicación en las consultas y se ingresa pues, para terapias más avanzadas como colocación de la sonda para la Duodopa, etc. Y a partir del segundo año de residencia, por lo general, todos los residentes de neurología y según el BOE, comienzan sus guardias de especialidad, sus especialidades de neurología, ¿vale? Las guardias siempre vais a tener a un adjunto responsable. En algunos centros el adjunto estará de presencia, estará físico en el hospital y en otros casos estará localizado a un golpe de llamada, ¿vale? Es verdad que yo cuando empecé la residencia en mi hospital, el residente de neurología estaba solo y el adjunto estaba localizado, pero en cuanto lo llamaba, si había un código de ictus o lo que sea, pues venía, ¿vale? O sea que tampoco hay que alarmarse. Hay que intentar colaborar en los proyectos de investigación que te ofrece tu propio servicio, porque siempre van a haber proyectos de investigación en todos los servicios, ¿vale? Empezar, pues eso, asistir a todos los cursos y los congresos nacionales que se pueda, incluso si se puede internacionales también, y la participación en sesiones va a ser muy importante porque te va a aportar también ese conocimiento teórico que te va a ayudar en la clínica práctica diaria. Luego, el tercer año de residencia ya es unas rotaciones de especialidades que están íntimamente relacionadas con la especialidad. Neuropediatría, es verdad que nosotros no vemos niños, pero es verdad que tenemos que saber la patología pediátrica neurológica, ¿vale? Rotaremos también por neurofisiología, porque las pruebas de neurofisiología previamente son casi todas de neurología, el electromiograma, el electroencefalograma y los potenciales evocados, ¿vale? Los estudios de neuroimagen, ¿vale? Rotaréis en neuroimagen de forma específica, TAC, resonancia, estudios funcionales,
etcétera, os van a aportar mucho y os van a ayudar, sobre todo también en las guardias, porque es verdad que lo que no ve uno muchas veces lo ve el otro, y una buena formación en imagen os va a ayudar, sobre todo en la urgencia, la toma de decisiones. Luego, en neurocirugía, para saber un poquito la patología quirúrgica, y es verdad que vais a ver el cerebro desde otra perspectiva y la vais a ver pues, una vez abierto y lo vais a tener delante vuestra. Y de la imagen a verlo en directo cambia mucho. ¿Vale? Y luego, sobre todo, la neuroradiología intervencionista, que ha cogido muchísimo peso en los últimos años con todo el tema del código ictus, ¿vale? La trombectomía mecánica está a la orden del día y cada vez tiene muchísimo más peso. Y es verdad que normalmente se accede a neuroradiología intervencionista a través de la especialidad de radiología, pero también se puede entrar por la vía de neurología. ¿Vale? Seguiremos con las guardias de especialidad y esta vez, y como tendréis más soltura, pues cada vez iréis cogiendo más responsabilidad y más soltura en las guardias y más tranquilidad. ¿Vale? Y seguimos haciendo las sesiones, seguimos participando en cursos, en congresos, llevando postes, comunicaciones, etcétera. Y el cuarto año de residencia, sobre todo, es la rotación en consultas externas de neurología y en las consultas monográficas. Es verdad que, aparte de llevar la consulta del residente, que está presente en muchos de los hospitales, que es una consulta de neurología general, aunque la podéis intentar hacer algo específica, vais a pasar por las distintas monográficas que hay en vuestro servicio o en vuestro hospital. Va a estar la unidad de demencias, trastornos del movimiento, patología neuromuscular, la unidad de epilepsia, unidades del dolor, ¿vale? Cuidados intensivos neurológicos, neurooftalmología, neurotología, neuroonco, neuroinmunología y esclerosis múltiple. ¿Vale? No siempre habrán todas y podréis algunas, como por ejemplo neurooftalmología o neurootología, pues son opcionales y podéis ir, si no está en vuestro hospital, a centros de referencia si os interesa mucho. ¿Vale? Y luego seguimos con las guardias de especialidad. Es verdad que el R4 ya tiene un manejo muy importante y tiene una soltura lo suficiente como para estar bastante solo en las guardias, pero siempre vais a tener a un adjunto responsable que cualquier duda que tengáis o cualquier cosa pues os va a ayudar a la mínima. ¿Cuál es el perfil del especialista? ¿Cuál es el perfil del neurólogo? Pues gente normal, gente maja, divertidos, un poquito de todo. ¿Vale? Le hemos preguntado a un montón de gente, a un montón de personas que estaban haciendo el MIR de neurología y esto básicamente es lo que nos han ido contando. ¿Vale? A la gente le suele parecer, ¿vale? A la gran mayoría, que la neurología es un reto intelectual. Es verdad que es una especialidad muy bonita por esto, porque es verdad que el paciente te cuenta una serie de síntomas, una serie de cosas que le están pasando y tú a través de eso ya puedes establecer un diagnóstico con bastante certeza a través de lo que te está contando y a través de lo que tú has explorado, porque es verdad que es muy clínica y muy de lo que haces tú en el momento, ya tienes una gran sospecha y sabes más o menos dónde la topografía en el cerebro, dónde puede estar la lesión y qué tipo de lesión puede ser, ¿vale? Es dentro de las especialidades médicas la que tiene un campo más enigmático, ¿vale? A la gente le despierta mucho la curiosidad, ¿vale? Y lleva, pues como hemos dicho antes, un mayor trabajo intelectual. ¿Por qué prefieren los neurólogos esta especialidad frente a otras? ¿Vale? Porque es verdad que está orientada mucho al cuidado de un tipo de pacientes, ¿vale? Está muy centrada en ese tipo de pacientes y tiene muchos procedimientos de rutina que podemos hacer. Aparte de la punción lumbar, tenemos las técnicas de votos, ecografía ecoguiada, etcétera, como he contado antes. ¿Qué es lo que le suele gustar más a la gente de esta especialidad? Pues es verdad que hay una gran variedad de enfermedades y son bastante complejas, lo que te hace pensar mucho. ¿Vale? En la gran mayoría de los casos tienes que hacer un alto rendimiento mental. Tiene un gran potencial de investigación, como he dicho antes, es un libro abierto, ¿vale? Es un libro en blanco que estamos todo el día y todos los días escribiendo un poquito más de ese libro. Por lo tanto, hay mucha investigación, se está haciendo mucha investigación en ese aspecto. Cada vez hay más técnicas, sobre todo pues, de imagen, ¿vale? Hay nuevos marcadores biológicos, tanto en la punción como en sangre. ¿Vale? Y están saliendo cada vez más tratamientos que nos están ayudando mucho en la clínica práctica diaria y sobre todo a nuestros pacientes para mejorarlos o mantenerlos con ese nivel de calidad de vida superior a las expectativas pues, de hace muchos años. ¿Vale? Y es verdad que tiene muy poca parcialización, ¿vale? No es una especialidad muy cerrada, sino que es verdad que tenemos, como he dicho antes, pues mucha variedad de enfermedades. ¿Y qué es lo que menos les gusta a los especialistas de la especialidad? Es verdad que tenemos actualmente pocos tratamientos 100% efectivos en muchas de las patologías, ¿vale? Pero es verdad que
contra eso, la investigación de nuevos tratamientos en estas patologías pues nos ofrecen unas grandes expectativas a futuro, a corto plazo. Las guardias es verdad que depende del hospital en el que estés, pues son mejores o peores, pero es verdad que son guardias que son un poquito pesadas porque es verdad que llaman bastante. Hay muchos pacientes que consultan en urgencias por patología neurológica que consideran que es urgente, aunque muchas veces ni siquiera lo es. Y es verdad que con cada paciente neurológico pues tardas bastante, porque es verdad que necesitas una anamnesis muy detallada y una exploración neurológica también muy detallada para intentar ver un poquito qué tipo de enfermedad tiene y qué tratamiento le puedes ofrecer. La atención médica, es verdad que muchos pacientes la llaman con carácter de urgencia y es verdad que muchas de las cosas no son urgentes, pero ellos se ven con un déficit o con cualquier cosa y piensan que es urgente, entonces es verdad que son bastante demandantes. Y la necesidad muchas veces de llevar a cabo evaluaciones neurológicas innecesarias y complicadas cuando ya con solo ver al paciente y preguntarle un poquito sobre la patología y una exploración básica, ya tienes claro lo que es. Entonces, pero bueno, muchas veces necesitas el apoyo de una resonancia o de un TAC o de una prueba de imagen pues para un poquito pues, ocurrirte la espalda o asegurarte mejor el diagnóstico. ¿Qué nos han contado sobre las habilidades importantes en neurología? Pues sobre todo es verdad que el sentido común, ¿vale? Necesitamos la capacidad para dar un diagnóstico topográfico y diferencial, ¿vale? Y eso lo vamos a saber a través del sentido común y de todo lo que estamos estudiando, lo que hemos explorado y lo que nos ha contado el paciente con esa anamnesis también dirigida. Tener capacidad de interés, ¿vale? Para resolver estos problemas complejos y una orientación intelectual, tanto matemática y analítica, pues para intentar ayudarnos a ese diagnóstico topográfico y diferencial. ¿Qué son los retos actuales en la neurología? Pues sobre todo, lo que hemos dicho antes, lo que se está intentando hacer a través de la Sociedad Española de Neurología es conseguir un año más. Se queda muy corta esta especialidad y cada año hay más nuevas técnicas, nuevos tratamientos, nuevas patologías, nuevas enfermedades, nuevos descubrimientos y esto hace que 4 años se queden muy cortos para todo lo que tenemos que aprender. También hay que intentar aumentar las plazas de trabajo para cubrir las necesidades reales de la población. Es verdad que las consultas de neurología están sobresaturadas en todos los hospitales, tanto los hospitales terciarios como los hospitales primarios. Siempre hay más volumen del paciente del que podamos manejar. Es verdad que nuestras consultas siempre son muy demandantes y es verdad que son pacientes que una vez que entran en la consulta, la gran mayoría no suelen salir porque son enfermedades crónicas. Hay que intentar conseguir servicios de neurología en hospitales de primer nivel, en muchos de ellos hay, pero en muchos otros no lo hay. E intentar reordenar las prioridades en la enseñanza de la neurología. Y es verdad que se da muy poca importancia a la atención en la rehabilitación y aspectos sociales y psicológicos de los pacientes. Nos centramos mucho en la patología neurológica en sí, pero lo que es el tema de la neurorehabilitación, también un poquito el aspecto social de la familia y el aspecto psicológico, sobre todo de los acompañantes, los relegamos a un segundo plano y nuestra especialidad y nuestro manejo del paciente tiene que incluir mucho al familiar porque es verdad que son patologías crónicas, muchas de ellas, y degenerativas. Sobre todo el familiar es el cuidador principal y acaba también sobresaturado y hay que intentar también organizarlo todo y guiarlo un poquito sobre la enfermedad, que al final pues, le afecta en un segundo plano. A los que estéis interesados en neurología, que estáis viendo este vídeo, lo primero estáis haciendo muy bien, pero ¿qué consejos os voy a dar para que elijáis bien el hospital? Pues para empezar, no hay ningún hospital que sea mejor o peor que otro donde formarte. Si se ha acreditado esa plaza en ese hospital, en neurología, es porque realmente reúne las condiciones apropiadas para que os forméis bien en neurología. Reúne tanto los números como todo aquello que le falte lo vais a rotar en otro hospital de referencia encima de esas patologías o esas unidades específicas que le faltan a tu hospital. ¿Vale? O sea que por eso no tengáis miedo en decir, es que este es muy pequeñito, es que este no tiene unidad de ictus, es que este no. Pues si le falta la unidad de ictus, irás a rotar a la FE, irás a rotar al Clínico de Madrid, irás a rotar a Albacete, que tiene una unidad de vascular muy importante. ¿Vale? Siempre tienes que preguntar por todos los aspectos que te inquieten. Pues no te dejes nada, si se libran las guardias, si no se libran, cómo es el ambiente de trabajo, sobre todo, tanto en el servicio como en el hospital. Es muy importante a veces estar a gusto en el hospital y sentirte cómodo, más que quizá que tenga la mejor unidad de ictus del mundo, ¿vale?
Y hay gente que no, que prefiere que sea la mejor unidad de ictus y le da igual en el ambiente porque va más a su bola. Eso es una cosa muy importante que os conocéis a vosotros mismos. Una cosa que a mí me sirvió y que creo que es importante es también, una vez que estás dentro de tu servicio, valorar e intentar indagar cuáles son los puntos débiles de tu servicio e intentar mejorarlos y potenciarlos. Pues, por ejemplo, si en tu hospital falta alguien que se dedique, por ejemplo, a migraña o que se dedique a neurooftalmología o que se dedique a cualquier cosa y te gusta, sobre todo, porque no lo vas a hacer a disgusto, intenta formarte mucho en eso para mejorar tu servicio, ¿vale? Y así, pues, muchas veces te tendrán luego en cuenta mejor. Intenta acudir a todos los congresos, todas las jornadas, todos los cursos, todo lo que puedas, tanto nacionales como internacionales, y siempre lleva pues algo, lleva un póster, lleva una comunicación, lleva cualquier cosa que te va a ayudar mucho, ¿vale? E intenta rotar siempre fuera, ¿vale? Tanto en centros nacionales como internacionales, te va a aportar muchísimo, te va a aportar para aprender cosas nuevas que no hacéis en vuestro servicio y que los puedes llevar a tu servicio, como cosas que sabes que allí están haciendo mal, pero te gustan mucho más en tu servicio y así valoras aún más lo que te ofrece tu servicio. Muchas veces, pues, por ejemplo, yo venía de un hospital mediano y al irme a uno grande me di cuenta de que había muchas cosas que hacían muy bien, pero había otras cosas que se hacían muchísimo mejor en mi servicio. Y eso es una cosa que valoré positivamente. Y luego fui a mi servicio y lo comenté como algo muy positivo. Pues mira, allí hacen esto que no me parece bien y aquí lo hacemos súper bien. Que antes no le dabas ningún valor, hasta que no lo ves en otro sitio, ¿vale? Intenta siempre aprovechar al máximo tus residencias. Que da igual que lo hagas en el Clínico de Madrid que lo hagas en Canarias, en Dios sabe dónde, en cualquier sitio lo vas a hacer perfecto, solo si tienes una actitud muy buena, ¿vale? Y lo das el 100% de ti. Respecto al número de plazas, ¿vale? Se convocaron el año pasado 129 plazas, que es el número que más se han ido convocando. Como veis, ha habido un aumento creciente de las plazas de neurología hasta el año pasado, que se convocaron 129 plazas, ¿vale? La idea es intentar aumentar también las plazas en neurología. Números con los que se ha cogido la especialidad de neurología, es verdad que es una de las especialidades con mayor demanda, ¿vale? Pero también depende mucho del año. Hay años en los que se ha pedido y se ha acabado muy pronto y años en los que se ha acabado muy tarde, ¿vale? Normalmente los primeros puestos suelen elegir neurología en los hospitales, pues hospitales que son muy grandes, por ejemplo el Clínico, la FE, etcétera, ¿vale? Y luego pues se acaba eso, pues depende del año, se acaba con un 2000, ¿vale? Con un 4000, con un 3000, incluso pues eso, casi un 5000, un 5700. Dependerá del año. Y como veis aquí, pues eso, depende de un poquito de la moda de neurología. Ha habido años en los que se ha acabado muy tarde, aquí, por ejemplo, con un 4000 y pico, como en el 2017 también un 4500, pero en cambio en 2015 y en 2016, pues como veis, se acabó mucho antes, pues antes del 3000 se acabó la última plaza, ¿vale? Aquí, en 16, un 2433 fue la última plaza de neurología. Y el ranking de los hospitales respecto a neurología, es verdad que los primeros hospitales en cogerse, esto está ordenado según el percentil 50 de las personas que han elegido, ¿vale? Este ranking está ordenado en función de eso. El primero es el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ¿vale? Luego le sigue el 12 de octubre, la FE, Albacete, que tiene, verdad que Albacete suena un poquito a que es pequeño, pero no, Albacete tiene uno de los equipos más potentes de vascular a nivel nacional, ¿vale? El Valdebrón, etcétera. Es verdad que son hospitales muy potentes, con muchas unidades monográficas, que son referencias para muchas patologías que desde otros hospitales pues, se mandan un poquito para la valoración. ¿Vale? Pero eso no os tiene que preocupar, no os tenéis que rayar porque os quede el Hospital de Toledo. Porque es verdad que si le falta algo al Hospital de Toledo o queréis hacer una rotación específica en alguno de estos, no vais a tener ningún problema nunca. ¿Vale? Incluso si lo hacéis en el Universitario Infanta Sofía, que es el último más o menos en cogerse dentro del ranking, no vais a tener ningún problema y no vais a salir peor formados que los del clínico, ¿vale? Y nada, quería daros las gracias por haber visto el vídeo, daros la enhorabuena otra vez por haber llegado hasta aquí y que os deseo muchísima suerte en la elección del MIR y espero que consigáis vuestro objetivo y que elijáis lo que de verdad queráis, ¿vale?